Capacitación en urgencias de salud mental. Psiquiátricas. Una urgencia es cualquier alteración del pensamiento, sentimiento o acciones que requieren intervenciones terapéuticas inmediatas. La atención psiquiátrica de urgencia son todo el conjunto de síndromes cuya agudización o gravedad obligan al médico en forma urgente a su orientación diagnóstica e intervención terapéutica. La evaluación del paciente en crisis aguda. Los objetivos es determinar el riesgo vital de la emergencia versus una urgencia, determinar la etiología, si es primaria o secundaria, en caso de ser secundaria, pensar en causas orgánicas, clínicas o por drogas, poder determinar el tratamiento a seguir y determinar el ámbito del tratamiento. La entrevista se debe iniciar presentándonos quiénes somos, cuál es el interés y finalidad de la misma. Dejar que el paciente hable de sí mismo, darle tiempo para que él exprese sus dolencias, los vínculos, etc. Luego, evaluar la fenomenología, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, etc. La entrevista varía en tiempo, profundidad, de acuerdo con las condiciones y características del paciente, según el cuadro y el lugar donde se efectúe. Se debe generar empatía, un ambiente tranquilo y privado. La entrevista es muy importante y a veces quien acompaña al paciente también nos aporta datos. Medidas asistenciales. Las medidas ambientales se intentan lograr las mejores condiciones físicas para atender al paciente, un buen trato por el personal, espacios adecuados, el control de los estímulos auditivos, visuales y evitar los desplazamientos. Alejar al paciente de la causa que provoque o que contribuya a potenciar el cuadro de su crisis. Contención emocional. Se hace un esfuerzo consciente para escuchar y persuadir, buscando tranquilizar al paciente y estimular su confianza. Se debe actuar con serenidad y firmeza. Orientar al paciente con relación al lugar donde se encuentra y el objetivo terapéutico a lograr. La contención farmacológica se administra una medicación para aliviar los síntomas y la contención física es la limitación o privación de la posibilidad de movimientos o desplazamiento físico de la persona afectada, con técnicas especiales o con elementos mecánicos, correas, vendas u otros. Es una indicación médica y debe quedar debidamente registrada en la historia clínica y es una medida de excepción. Evaluar los cambios de hábitos como la alteración del sueño, los hábitos en la alimentación, la vestimenta, la alteración del humor, la ansiedad, la angustia, alteraciones del curso del pensamiento, si hay o no alucinaciones visuales, auditivas o alteraciones del ascenso-percepción. Evaluar si aparecen delirios de tipo autorreferenciales o paranoides y si hay cuadros de agitación y excitación psicomotriz y si hay excitación auto y heteroagresividad. Clínica general. Realizar el registro de los signos vitales, la exploración física y o neurológica y solicitar laboratorio de urgencia. Sospechar de un trastorno orgánico cuando el inicio es súbito, cuando son pacientes mayores de 40 años sin antecedentes psiquiátricos, cuando hay alteración del nivel de la conciencia, cuando aparecen alucinaciones visuales. La clínica psiquiátrica es atípica cuando existen evidente relación temporal con otras enfermedades o con tratamientos farmacológicos. Funciones psiquiátricas de evaluar el estado de conciencia, la orientación temporal y espacial, atención y memoria, actitud, la conducta expresiva, la psicomotricidad, el tipo de movimientos. En cuanto al pensamiento, evaluar el curso y el contenido del pensamiento, el humor, el estado de ánimo, el aspecto, si tiene o no autonomía, antecedentes de los hábitos tóxicos, evaluar alimentación, el ritmo de sueño, el lenguaje y los antecedentes psiquiátricos. Evaluación del estado mental, el nivel de la conciencia,
si está en un estado vigil o hay disminución del nivel de la conciencia, la orientación temporal y espacial, la atención, si hay euprosexia, alteraciones cuanti o cualitativas de la atención, alteraciones en la sensopercepción, alucinaciones, ilusiones. En cuanto al pensamiento, evaluar si es coherente, si la idea directriz, las ideas delirantes, la velocidad del pensamiento, si está acelerado o enlentecido, el estado de ánimo, si está depresivo, si hay un cuadro de manía o hipomanía, el juicio, si está conservado o desviado o si está suspendido. Esto tiene relevancia legal. En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, los antecedentes de sintomatologías previas, las historias de tratamiento, si tuvo internaciones psiquiátricas, si hubo tentativas de suicidio, si hay antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Causas clínicas y farmacológicas que se pueden presentar como urgencia psiquiátrica. Los cuadros de alteraciones metabólicas y endócrinas, la hipoxia, la acidosis, la hiponatremia, la uremia, cuadros de encefalopatías hepáticas, el hipo o el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, los cuadros de cetoacidosis diabética, las hipoglucemias. Las infecciones, como las infecciones urinarias, de causas neurológicas, los ACV, la neoplasia, las crisis parciales complejas, los antecedentes de traumatismo encefalocraniano, las enfermedades cardiovasculares, las arritmias, los infartos, las anginas, los antecedentes de envenenamiento. Dentro de las causas cardiovasculares, pensar en la medicación que reciben, los diuréticos, los beta-adrenérgicos, en los cuadros respiratorios, el salbutamol, la teofilina, los cuadros inmunológicos, los corticoides. Y también pensar en los trastornos del metabolismo, en el caso, digamos, de la levotiroxina, las estatinas, los antiinfecciosos, los antirretrovirales, medicaciones neurológicas como la levodopa, los anticolinérgicos. Hacer una evaluación clínica de los medicamentos que está tomando por los cuadros que pueden presentar como intoxicaciones que nos dan síntomas psiquiátricos. Situaciones de urgencia, los cuadros de ansiedad, las crisis de angustia, los cuadros de agitación y excitación psicomotriz, cuadros vinculados al consumo de sustancias, los cuadros vinculados con trastornos mentales severos y los cuadros vinculados con ideación o tentativa suicida. El síndrome ansioso cognitivo cuando están presentes las preocupaciones excesivas, reiterativas, sobre todo en cuanto al pensamiento. Afectivo cuando aparece miedo, irritabilidad, angustia. Motor en cuadros que se aparecen con temblor, tensión muscular, fatigabilidad, inquietud, etc. Vegetativo aparecen palpitaciones, disnea, sudoración, náuseas, polaquiuria, insomnio, sequedad de boca. Y conductual cuando hay conductas de evitación, huida de determinadas situaciones. Trastorno de ansiedad. Ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones amenazadoras, acompañada de cambios fisiológicos. Se considera patológica cuando es desproporcionada para la situación y se prolonga, adoptando diferentes formas. El trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno por estrés traumático. La clínica de la ansiedad aparecen preocupaciones asociadas a síntomas somáticos de cambios de comienzos repentinos, sensación de asfixia, disnea, precordalgia, palpitaciones, vértigos, náuseas, malestares gástricos, sudoración, temblores, el temor a morir, el sentimiento de irrealidad, el miedo a enloquecer, miedo a enfermarse, un estado de inquietud permanente, diversos síntomas que van incrementándose. El tratamiento se realiza en base al tratamiento de psicoterapia y a veces es necesario acompañarlos con psicofármacos, que en este caso se usan ansiolíticos y antidepresivos.
En cuanto a la conducta terapéutica, la ansiedad que es causada por una enfermedad orgánica o a causa de fármacos, tratar el trastorno de base. La ansiedad situacional, proporcionar apoyo y la oportunidad de que el paciente exprese lo que le pasa y ofrecerle contención. Los trastornos primarios de ansiedad, explicarle al paciente el origen de sus síntomas, explicarle que no es letal, que no tiene una gravedad orgánica y derivar al especialista en forma adecuada. El trastorno de estrés postraumático se genera en situaciones de exposición a catástrofes meteorológicas, accidentes, violaciones o abuso sexual, actos criminales y otras adversidades. Presenta temor, desesperanza, un horror intenso, sueños recurrentes de la situación vivida, alteraciones de la memoria y estados de disociación. Presentan un estado de shock, confusión y embotamiento afectivo y presentan síntomas de reexperimentación de la situación vivida. El manejo psicofarmacológico de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son las medicaciones de elección en los cuadros de ansiedad. En este caso podemos usar lorazepam en dosis inicial de 0,25 a 1 miligramo. La dosis máxima es entre 1,5 a 2 miligramos. La edad mínima recomendada para su uso son los pacientes de 12 años. El diazepam, la dosis inicial es de 1 a 3 miligramos por dosis y la dosis diaria de 3 a 5 miligramos. Se puede dar en menores de 12 años. El clonazepam se usa dividido en 2 o 3 tomas por día en dosis de 0,5 a 2 miligramos. Los efectos secundarios son los cuadros de depresión respiratoria, la incoordinación motora, la sedación, con posibles fallas cognitivas. El tiempo de latencia es de 20 a 40 minutos. En caso que no ceda la ansiedad, repetir la dosis al cabo de ese tiempo. Se puede dejar el esquema de medicación con dosis cada 8 horas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que generan mayor dependencia y nos pueden generar un síndrome de abstinencia. Y lo importante es derivar al psiquiatra de modo adecuado. Trastorno mental severo. Los trastornos severos son aquellos de curso crónico y que generan marcadas dificultades sociales, laborales y familiares. Dentro de las patologías severas tenemos la psicosis como la esquizofrenia, la paranoia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, las depresiones severas, los cuadros de ansiedad generalizada, las fobias y los trastornos de estrés postraumático. Formas clínicas. Dentro de las formas clínicas de la esquizofrenia tenemos la hebefrenia, que aparece en la adolescencia con la mayor cantidad de síntomas, con periodos de euforia y depresión psíquica, alucinaciones visuales y auditivas intensas, el habla es incoherente, reacciones afectivas superficiales, desintegración del psiquismo. La esquizofrenia simple en pacientes jóvenes aparece en forma gradual e insidiosa y va cambiando la personalidad, presenta formas raras de la conducta, excentricidades, abulia, apatía, embotamiento emocional. El pronóstico es malo, hay un deterioro demencial importante o son pacientes que caen en el vagabundeo, delincuencia y en la prostitución. La forma catatónica son formas que alternan fases de estupor y excitación. Predominan los síntomas motores, hay mutismo, negativismo, el estado de catalepsia o flexibilidad seria. Y el cuadro de esquizofrenia paranoide aparece entre los 20 y 30 años con delirios de persecución, absurdo e incoherente. Aparecen alucinaciones auditivas, senestésicas, olfativas, gustativas y es de curso irregular. El síndrome de excitación psicomotriz o cuadros de agitación. Hay un comportamiento verbal y motor excesivo, desordenado. Las características son la inquietud motora, el ánimo disfórico, la respuesta exagerada a los estímulos, el sueño está alterado, hay una fluctuación sintomática, el juicio valorativo también está afectado. Y aparece la agresividad episódica, dirigida o no dirigida a veces a alguna persona en particular o a alguna situación en particular y puede ser o no continua.
Dentro de las causas de agitación psicomotriz tenemos de origen clínico o causas psiquiátricas. Las causas clínicas más frecuentes son tóxicas como el alcohol, los corticoides, el uso excesivo de ansiolíticos, de origen metabólico como las hipoglucemias, los cuadros febriles, los cuadros de deshidratación, causas de origen neurológico que pueden ser las confusiones postconvulsión, los traumatismos encefalocraneales, los cuadros de infección intracraneales, la anoxia cerebral, los tumores cerebrales. Y dentro de las causas psiquiátricas, pensar en los trastornos de personalidad, en los trastornos del espectro autista, los cuadros de retrasos mentales, el trastorno bipolar en su fase maníaca, los trastornos psicóticos, trastornos de conducta de oposición y el consumo de tóxicos. Y causas reactivas son causas externas como el estrés postraumático, los episodios de duelo o de abuso sexual. Trastorno delirante, causadas por o acompañadas de infección, como por ejemplo tuberculosis, encefalitis epidémicas, cuadros postinfecciosos, las meningoencefalitis. Por intoxicación de sustancias, ya sea alcohol, drogas o metales y gases. Por causas traumáticas como la psicosis traumática, el deterioro mental, el estrés postraumático. Por alteraciones de la circulación, en el caso de la embolia cerebral, los cuadros de arteriosclerosis o cardiorrenales, por alteraciones metabólicas, nutricionales o endocrinas o de origen neoplásico. El delirio es persistente, puede ser persecutorio, erotomaníaco, celotípico, de grandiosidad, de origen somático o mixto no especificado, con alteraciones del juicio y no hay conciencia de enfermedad. Trastornos del estado de ánimo. El trastorno bipolar es un trastorno que es caracterizado por la presencia de episodios reiterados, es decir, al menos 2, en los que se altera el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo, que están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo, hay hiperactividad, los niveles de vitalidad aumentan, puede aparecer el cuadro maníaco o hipomaníaco, y en otras en una disminución del estado de ánimo. Aparece la depresión, hay una actividad en descenso de la vitalidad. El cuadro de hipomanía o manía es la exaltación del humor, aumenta la cantidad y la velocidad de la actividad física y mental. Episodios de insomnio, agresividad, irritabilidad, euforia, desorganización en el curso del pensamiento. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza con cambios muy marcados del estado de ánimo, episodios de hiperactividad, agresividad, euforia, insomnio, desorganización en el curso del pensamiento, alternados con ciclos depresivos. Son cuadros clínicos que cursan sin conciencia de enfermedad según la etapa de la enfermedad en la que estamos. Tratamiento: el cuadro agudo con antipsicóticos atípicos y estabilizadores del ánimo. Dentro de los trastornos del estado de ánimo está el trastorno depresivo mayor, que aparece con síntomas de ánimo decaído, falta de interés, cansancio, tristeza, hipobulia, apatía, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, marcados síntomas psicosomáticos, ideas de desesperanza, ideas de inutilidad. Puede ser leve, moderado o grave, según la evolución de los síntomas y la cronicidad de la enfermedad. Tratamiento farmacológico de la excitación psicomotriz. Dentro de los grupos farmacológicos que se usan son las benzodiazepinas, los antipsicóticos y los antihistamínicos. Los antipsicóticos se los usa para los síntomas psicóticos de causa orgánica en el cuadro del síndrome confusional de menores de 12 años. Las benzodiazepinas en el síndrome ansioso, en los cuadros de abstinencia, en la agitación leve, mayores de 12 años. Los antihistamínicos es uno de los medicamentos de elección que tenemos en los niños menores de 12 años por los efectos secundarios. La combinación se usa en casos graves cuando hay falta de respuesta a la monoterapia. Las vías de administración, la vía oral,
en los casos leves o moderados y cuando hay cooperación del paciente. La vía de administración intramuscular en los casos graves y cuando no hay colaboración del paciente. Los modos de administración. La dosis de inicio, esperar 30 a 60 minutos para verificar si el paciente se tranquiliza. En casos que no responda, volver a administrar el mismo fármaco y la misma dosis. En caso que no responda a la segunda administración, reconsiderar el diagnóstico, cambiar de fármaco o pensar en la administración combinada. Tratamiento farmacológico. Los antipsicóticos típicos tenemos el haloperidol, que se usa entre 2 a 10 miligramos, pudiendo repetirse cada 30 o 60 minutos. Otra elección puede ser el suclopentixol, que se usa de 50 a 150 miligramos cada 24 o 48 horas. Los antipsicóticos sedativos que tenemos para usar son la clorpromacina, 25 miligramos cada 2 o 4 horas, y la levomepromacina, entre 25 y 50 miligramos cada 2 o 4 horas. La combinación clásica es usar haloperidol y lorazepam. La administración se hace intramuscular, 5 miligramos de halopidol y 2 miligramos de lorazepam, en la misma ampolla. La eficacia tiene mayor eficacia ya que ambos los fármacos estos se los usa mejor juntos que por separado. Efectos secundarios debido al tratamiento con antipsicóticos. Tener en cuenta que se puede generar el síndrome neuroléptico maligno. Dentro de la clínica de este síndrome aparece la rigidez muscular severa, la hipertermia. Tener en cuenta que es uno de los síndromes en los cuales tenemos que poder consultar al especialista. Suele presentarse dentro de los primeros días o semanas de iniciado el tratamiento con antipsicótico, y el tratamiento de primera línea es suspender la medicación antipsicótica e iniciar medidas de soporte como la hidratación endovenosa, el manejo de las alteraciones electrolíticas que se hayan generado, la corrección de la tensión arterial y medidas para bajar la temperatura. Se usa la bromocriptina 20 a 30 miligramos día por vía oral en 4 dosis. Puede ser necesario el uso de benzodiazepinas y de anticolinérgicos. Recordemos que el tratamiento farmacológico de la excitación psicomotriz es efectivo el tratamiento combinado, porque tiene mayor efectividad que la monoterapia. Se lo usa cuando el cuadro es grave, cuando no hay respuesta al esquema previo, por lo menos dos medicamentos. La implementación en niños, haloperidol y levomepromacina. En adolescentes y adultos, usar haloperidol y lorazepam. Intramuscular, juntos en la misma jeringa. Este flujograma de crisis de excitación psicomotriz lo hizo el doctor Oyola, que es el médico psiquiatra del Hospital de Concepción. Él nos aportó este material que está muy claro en cuanto al síndrome confusional, a los cuadros de demencia, al retraso mental o a cualquier patología psiquiátrica. Y acá nos deja abajo, digamos, cómo nos va orientando en cuanto a que si es de origen metabólico u orgánico, cuál sería el tratamiento de elección, si es de origen tóxico, y en los cuadros de demencia se usan los antipsicóticos evitando las benzodiazepinas, en los cuadros de retrasos mentales los antipsicóticos y las benzodiazepinas, y en los cuadros de patología psiquiátrica depende del tipo de alteración, nos va guiando en función a qué es lo aconsejable poder usar en cada uno de los cuadros. Es un material que nos ha aportado él y que la verdad que es muy útil, así que bueno, lo agregamos a esta capacitación.